Esto es un momento, va a ser inédito. Yo creo que esto va a quedar en una cápsula, porque lo que hace nuestro invitado es maravilloso. Presento, Diego. Tenemos invitado al encargado de todas las fundaciones de Chile. Eso pensé como me presentaron como Don Giorgio. Van a decir, ¿creen que voy a venir a venderle la pescada de algo? No, tenemos invitado. Fundación Botiquín Literario. Todos sus recursos son agradecidos. Sí, no, tenemos invitado a Felipe Silva. La verdad es que es un gran hombre, un gran amigo, que también conocí a través de LinkedIn, ¿no? Claro, de LinkedIn. Exactamente. Y Luis Felipe tiene una empresa que también tiene una socia o socios que son mexicanos que se llama Botiquín Literario. Claro. ¿Qué es Botiquín Literario? ¿Nos va a explicar? Luis Felipe. Luis Felipe. Claro. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, además mi nombre real es Luis Silva, así que tampoco, entre que me parezca Giorgio y que me llame Luis Silva hay un problema entre medio. Una diferencia. Claro, hay una contradicción. Pero bueno, Botiquín Literario, en grandes rasgos, es una empresa que hace memorias de vida. Memorias, digamos... A veces pensamos que las memorias tienen que ser para adultos mayores o para gente más grande, pero en realidad cualquier persona, yo creo que cualquiera que haya vivido 40 años de vida ya tiene varias cosas que decir, ¿no? Hay algunos que han vivido una vida bastante más intensa que otras. Hay unos que con 40 años te llenan varios libros, ¿ah? Sí. Bueno, Sí, me parece que viene de tomo. cerca el comentario, ¿ah? Viene de cerca. Usted en 55 usted haría como 6 tomos más o menos. Se pueden hacer tomos, pues claro, Claro, de la sí, vida, ¿no? de la vida, Y con claro. distintos colores, Sí. como Picasso, sí. La O- era dorada, la era azul. O también, por ejemplo, no necesariamente pueden ser vida, por ejemplo, una empresa que generalmente muchas personas ya llegan a un cierto momento en su empresa, quieren hacer las memorias. Uno cuando escucha memorias de empresa tiende a pensar en números, en Claro, los hitos sí. del año, pero también hay una Una historia. Un recorrido es un humano. hijo. Eso que dice la gente que una empresa es un hijo es muy real, porque hay mucha emocionalidad ahí, y hay una historia, y hay mucho que aprender, y hay mucho de errores y éxitos que se pueden traspasar a través de un libro, que también es algo que nosotros buscamos hacer. Felipe, ¿cómo parte este proceso? Tenemos un video ¿Sí? de Botiquín Literario por ahí Mira. dando vueltas. Vamos, entonces. De a ver, repente vamos a ver. por ahí se explica Disculpa, bastante Diego. bien. A ver si lo tiramos. Ese mismo. Mira, esta es la base. Este vendría siendo la estructura. ¿Cómo son los procesos para poder llegar a estas memorias? Claro, nosotros desarrollamos un proceso que se desarrolla a través de entrevistas, ¿no? Ajá. Entonces, es fácil para nosotros llegar y poder sentarnos con algún memorialista que quiera contarnos su vida. Entonces, esta persona simplemente tiene que conversar, ¿no? Es simplemente conversar, y tenemos diferentes sesiones. Por ejemplo, en una primera sesión podemos hablar de una primera infancia y paramos a la 1:30, 2 horas. No esperamos un día y continuamos después. Ajá. Esto tiene un sentido porque la mente es como una locomotora, lo habíamos hablado anteriormente. Sí. Entonces, a veces la gente dice, chuta, yo no tengo nada que decir, ¿qué te voy a contar? Eso es lo que la gente cree, que tiene el tapón puesto en la mente. Ajá. Pero de repente se libera ese tapón y empieza a fluir la memoria, los recuerdos, y se vuelve ya imparable. Entonces, por eso nosotros les decimos, mire, después de esta sesión usted va a ir recordando cosas que ya no se acordaba, anótelas y en la próxima sesión volvemos a hablar. Entonces, para no abrumar también la mente, nos hemos estado dando cuenta O que sea, estas cosas... tú vas a reunirte con, por ejemplo, con una persona mayor Claro, que puede estar incluso al borde de perder sus memorias, digamos, y es un trabajo bien exacto. complejo. No, y exacto, es un trabajo de paciencia y de tratar también de que el memorialista, la memorialista se sientan cómodas, porque eso es uno de los grandes como Valores, problemas, ¿ya? o también que tenemos nosotros al llegar de... Le voy a tener que confiar en los recuerdos de mi vida a esta persona, entonces se siente como medio extraño, ¿no? Ajá. Pero a Bueno, veces es mejor aún. Depende de los recuerdos. Claro, porque también eso es parte del proceso. Nosotros terminamos un primer bosquejo y se lo mostramos a la persona, porque en el calor de las conversaciones también uno empieza a decir cosas que quizá no quiso. De repente no nos ha pasado, que de repente hay ciertas críticas a ciertos familiares, entonces después le ponemos el rojo. Oiga, ¿usted está seguro que quiere decir esto? ¿Usted está seguro que quiere que se quiere mantener con esta idea? Y muchas veces hay
retroceso. No, es que mejor ablandémoslo, o mejor quitémoslo. No, porque todavía está vivo y me puede llamar por teléfono. Exacto. Y es lo recomendable de cualquier proceso literario de edición. Cualquier libro se supuesto. edita muchas veces y se limpia No, para más que que quede no lo se mejor trata de posible. denostar a quien está entregando su vida, pues está entregando su historia. Exacto. Imagínate que a lo mejor cuenta quizás qué cosas que él tenía ocultas y los hijos, papá, o peor, mamá. Bueno, yo, por ejemplo, haciéndole porque cuando empezamos esta empresa nosotros dijimos hagámosle nuestras memorias a nuestros papás, ¿no? Para practicar y para entender bien. ¿Y cómo te fue? No, por ejemplo, me enteré que mi abuelo apostó la casa donde vivía mi familia y la perdió. Po. Entonces de repente fue Maruja, salva lo que más podáis porque van por la casa. Y yo no tenía idea. Y arranca. Claro. No te puedo creer. Y uno termina aprendiendo mucho de uno mismo también, porque, no sé, pues yo a mi papá, a mi mamá, íbamos aprendiendo sobre cosas que les pasaron en la vida y uno, por eso él es así. O por eso ella actúa de Tienes esta toda la manera. razón. Y de repente, ya pensando en la noche, y por eso yo soy así también. Claro. Entonces es como que es lo hermoso que en los adultos mayores está guardado el ADN de la familia, ¿no? El por qué somos como somos. Y entonces al leer estos libros y al hacer esta investigación, uno termina no solo descubriendo a esa persona, sino que también a uno mismo. Y lo que me encanta también es que mis hijos, ¿no? ¿Sí? Cuando mi madre no esté por esas razones de la naturaleza cruel, que son así, no hay cómo cambiarlas, Un proceso. claro, La muerte. no voy a tener que explicarles yo quién fue su abuela, quién fue su abuelo. Ya hay un libro donde su abuela se explica a sí misma, porque los libros van en primera persona, nosotros claro. no decimos tal persona es así, sino que yo soy así, bla, bla, bla. Para ir redondeando la idea en el fondo, porque quede claro lo que tú haces. Lo que hace Botiquín Literario es escribir una biografía, pero no con la rigidez de una biografía, eso es lo que Exacto. yo tengo claro. Es más que nada, es como si la persona, ese abuelito, ese papá, mamá, qué sé yo, etcétera, estuviera hablando a través del libro. En vida, claro. Exactamente. Y lo que entregan ellos como resultado final son una cantidad de copias de la biografía o la historia de esa persona a quien han entrevistado en sucesivas oportunidades en el lugar en donde se encuentra. Correcto. Ahora, previamente esa historia filtrada un poco por el misma persona que te da la información, porque en definitiva cuando tú llevas muchas horas conversando con alguien, tú bien dices, la probabilidad de que te cuente secretos que a lo mejor no quieres que se sepan es alta y por lo tanto igual la historia se limpia. Y hay un contrato de confidencialidad, gran parte de nuestra Base de datos. confianza, Claro, claro, está dada radica por en eso, eso, en que claro. nosotros lo que escuchamos y lo que se queda en el Privado. libro y se queda en la conversación. Muéstranos y así ejemplos queda. de cómo se presenta la obra, Mira, Claro, cómo se entrega la obra. los libros vienen en estas bolsas de gamuza Hermoso. y que por dentro Mira, tenemos los libros que son todos de tapa dura. a ver. Eh, yo aquí lo Vienen tengo. con... Perfecto, Con claro, un vienen sello, con mira. estos sellos. Ah, y tiene un título al Sí, pie del claro. cañón. Ah, buena. El título los cogen también los memorialistas, las memorialistas. Curioso, Por mira, ejemplo, al pie del cañón, Lidia del Rincón... ella es Especial una el título. persona de 94 años que fue de las primeras trabajadoras de aduana de México, Hey. ¿no? Entonces, perfecto. al pie del cañón era como su idea de que hay que estar ahí. O sea, si es que tú no estás pendiente constantemente de lo que estás haciendo, no es tuyo. Una cosa así. Entonces, es bien interesante Aquí yo tengo... la calidad de la hoja y también es algo que también... El tamaño de la letra. El que tamaño de como- la sí, letra. tal después, sí. Hemos trabajado mucho en eso también, de que sea grande, porque es una de las grandes quejas que hemos sentido de la gente que dicen los libros como son de este... Cada vez lo hacen más pequeña la letra, ¿no? Entonces es muy difícil de leer. Otra información que tú me diste también es que entregan la obra, la entregan en copias físicas. Aquí no Sí. hay una entrega digital justamente para que no se convierta en un vox populi, digamos, ese libro. Claro, eso también es siempre conversable también con los memorialistas, pero nosotros recomendamos que nos quedemos solamente con la copia física porque así es una forma de limitarlo. De que también hay veces que uno escribe sus memorias y dice, sí, yo lo quiero hacer para mi familia cercana, pero hay cierta parte de la familia que no quiero que lo reciba. Siempre hay resquemores. Felipe, Y entonces así se puede limitar la información. cuando yo tengo esto en mi mano, supongamos que esto es mío, y yo mismo me tomo el tiempo de autoleerme, ¿es sanador? Puede ser también de alguna u otra manera un proceso que en una etapa, quizás ya en una recta, por una cosa natural, te puede ayudar a solucionar ciertas cosas que en ese momento en que tú lo haces recordar a la gente y no quieren, no es porque no quieran, es porque a lo mejor fue un momento difícil y ya dejarlo plasmado acá uno dice,
Descanso, ahí está, ese soy yo. Y la verdad que me siento muy contento de quién soy. Sí, es súper buena pregunta porque es muy real. Todos los procesos bueno, ¿qué era? Sócrates decía que Sí. una vida no analizada no es una vida que no vale la pena vivirse, ¿no? Entonces, al yo someterte a ti a ir hacia atrás, a ver cómo era tu primer colegio, qué recuerdas de tus profesores, cuál era tu sentimiento al respecto, uno va removiendo pilares de la vida misma, de lo que uno aprendió en la vida, y eso genera muchas emociones y te ayuda también a ordenar la vida, ¿no? Porque uno tiene recuerdos que son salpicados, y mientras más mayores nos vamos haciendo, se van haciendo más difuminados. Entonces, el ejercicio que nosotros hacemos con nuestro memorialista es ordenar estos eventos de la vida y van teniendo sentido. Ya no es una cosa pulverizada, sino que uno se va dando cuenta, esto pasó por esto pasó por esto otro, y nos ha pasado con hace poco nosotros tenemos un podcast que se llama Pasión por las Letras, ahí lo pueden ver en Spotify. Ajá. Trajimos a nuestro primer memorialista y le preguntamos cómo ha sido la experiencia, y ahí hablaban también de que él había vivido un cambio, que mucha gente alrededor de él le dijo que era otra persona después de esto, como que estaba mucho más relajado, mucho más tranquilo, él mismo se había analizado, que él siempre había pensado que era un niño como con una infancia media triste, pero al hacer las memorias se dio cuenta que no. Él también a través de eso empezó a buscar videos, mira, si era un niño alegre, entonces empezó como a replantear su vida, un poco de hacer las paces con el pasado. Somos lindo. ávidos de querer ser escuchados y sobre todo en una etapa donde tenemos tanta información, donde muchas veces generar sintonías con, con una etapa o con generaciones más actuales, por ahí puede ser de que lleguemos a sentir, ¿no? En este caso la comunidad del nido vacío, hay personas que se llegan a sentir discriminadas porque dicen, a lo mejor lo mío no tiene sentido. ¿Por qué le va a tener que llegar o le va a interesar a otra persona? Y eso yo creo que no es culpa de las personas, sino que es culpa de los jóvenes de hoy en día, o de no de los jóvenes, sino que del sistema en el que vivimos hoy en día, Ajá. ¿no? Sino que, por ejemplo, durante siglos y siglos y siglos, era la sabiduría de los mayores era muy atesorada, ¿no? Se buscaba, los mayores eran los líderes de la tribu, la gente de mayor edad eran se esperaba que el presidente fuera alguien de gran edad, de mucha edad, ¿no? Claro. Eran cosas que se necesitaban antiguamente. ¿Qué pasó ahora? Y digo, ¿y por qué? Porque, por ejemplo, la infancia que vivió alguien en el 1700 es muy similar a la que vivió en el 1800. Entonces, lo que aprendieron hace un siglo me va a servir ahora. Y ese es el problema que pasó ahora, desde 1950, 1970 en adelante. Los cambios son tan apresurados, tan rápidos, que la gente tiende a pensar, no, estos conocimientos que tiene esta persona de hecho me van a estorbar, porque ahora la cosa es distinta. Y ok, es verdad que el Excel de hace 10 años no es lo mismo. No, claro, Es verdad que el sistema de arquitectura no era lo mismo que hace 30 años. Pero las relaciones de amistad son iguales. Son exactamente. Mi Son mamá- exactamente lo mismo. Sí. Las relaciones humanas siguen siendo igual. ¿Has tenido alguna reacción negativa de familiares, Upa, tal vez, sí, al recibir esto y que te digan, no, este no es mi papá o esta no es mi mamá? ¿Sabes que no nos ha pasado? Ya. Porque... Eso, bueno, lo que estás diciendo es muy importante. Porque tratamos de que la familia también participe en esto. Perfecto. ¿Cómo tratan de hacerlo eso? ¿Cómo se concreta eso? Por ejemplo, general, muchas veces son los familiares que se reúnen y dicen, mira, juntémonos, hagamos este presupuesto, paguémoslo y le hacemos al papá, al abuelo, a la abuela un libro de memoria. Entonces nosotros aprovechamos de decir, ok, o sea, esto es un proyecto familiar. Perfecto. Entonces, ¿qué tipo de preguntas les gustarían a ustedes hacerles a ellos? ¿No? Que nosotros podamos hacerles también directamente qué cosa quieren aprender ustedes. Es la familia la que se comunica con ustedes. Generalmente, pero hay veces que también es el memorialista mismo. ¿Ah, sí, en primera Ya. persona? Sí, La- por mira, ejemplo, que alguien muchas la- veces la gente empieza a hacer sus memorias y como no tiene el oficio de escritor, se complica. Nosotros somos todos escritores publicados, entonces tenemos ya el bagaje de saber cómo lidiar con esas frustraciones y podemos ayudarlos también. Uno puede ser un Luis Felipe Silva en su casa, tú como hijo y yo como lo cuento en primera persona. Muchas veces nos pasa que nuestros padres, me pasa, amigo, voy a contar un ejemplo, te empiezan a contar a lo mejor algo que tú ya lo escuchaste y cometemos el grave error de decir, pero no, mamá, papá, sí, ya me lo contaste. Ojo, que eso puede ser lo que a ellos les ayuda a poder encontrar otra parte de los capítulos de la vida. Muy Dale tiempo a tu ser querido para que pueda, ¿cómo se llama?, expresar lo que siente. Felipe, yo te quiero, dar las gracias. Yo siempre digo a las personas que vienen invitadas, es un acto de generosidad asistir y es un acto de generosidad esperar y sumarse a nuestro programa. Así que eso para mí es muy importante. Te quiero regalar un libro
nosotros somos auspiciados por Editorial Catalonia, Sí, ¿ya? muy. Que se llama La Constitución del Golf, de Elizabeth Subercaseaux. Es un libro bastante, un poquito polémico, La Constitución del Golf. claro, que habla de cómo, bueno, hay... Vamos, sí, me gustan estos temas. Lo elegí para ti, digamos. ¿Ah? Sí. Ahora, si no te gusta, me lo andáis de vuelta, ¿ah? Pero yo creo que te va a gustar. No, y para nada la esperas problemas. Aquí el equipo todo, aquí en las cámaras, en la recepción, son gente muy, muy amena, tal como la gente lo ve en sus casas. Aquí a nosotros tres, como se ve afuera, así que un agrado también. Genial, Muchas Felipe gracias Silva, por con el libro. botiquín literario. Nosotros estamos contentos de cerrar este primer capítulo del Nido Vacío. Gracias, comiencen a sumarse a esta comunidad. Te esperamos el próximo sábado al mediodía a través de las pantallas de Vive. Esto es El Nido Vacío. Gracias, Diego Bazán. Gracias, Felipe. Gracias a ustedes, muchas gracias. Por favor. Mucho éxito. Diego, ¿feliz del primer capítulo? Contentísimo, contentísimo, porque la verdad es que me he sentido muy cómodo. Pensaba que iba a estar un poco más nervioso con todas las cámaras. La verdad que los técnicos que trabajan acá han apoyado, se han puesto la camiseta. Tenemos algunos técnicos que son de nuestra generación del Nido Vacío. Uno se comió todas las galletas que anda por ahí. Está atorado todavía ahí al fondo. Para la próxima vamos a traer más galletas, pero ha sido un Despedimos agrado. con un aplauso entonces. Gracias. Hasta siempre. Gracias.